Es trágico e injusto, pero igualmente cierto. Las personas nos recuerdan no por lo bueno que hacemos, sino por lo malo. Aún cuando al poner en balanza ambos extremos, lo bueno pese más que lo malo, parece que la gente disfruta recordándonos por nuestro error, no por nuestro acierto. Prueba de esto es la vida de Pedro. Todo mundo lo recuerda como el discípulo que negó al Señor. Lo colocan casi al mismo nivel que Judas. Es que de Judas se dice, el discípulo que entregó al Señor. Y de Pedro, el discípulo que negó al Señor. Es injusto. Todos los discípulos negaron al Señor cuando huyeron. No hay uno tan solo de ellos que se haya quedado respaldando al Señor. Todos corrieron, pero solo de Pedro se dice eso. ¿Sabe? Como un dato extra, los 4 evangelios narran ese hecho. Es extraño el evento que aparece de forma paralela en los 4 evangelios, pero este está ahí. Y de vez en cuando yo pienso, quizá estos se gozaban en resaltar el error de Pedro. O quizá el Espíritu Santo quiso que quedase registrado 4 veces para demostrarnos lo que Dios es capaz de hacer con un hombre que está dispuesto a corregir sus errores. Esta mañana vamos a estudiar algunos detalles de la negación de este apóstol. Verán que no exagero ni una pizca cuando digo que el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas en un hombre o una mujer cuando estos están dispuestos a corregir. De paso, mientras estudiamos eso, quizá y solo quizá, Dios tiene algunas cosas que enseñarnos a usted y a mí. Esto en el sermón de hoy titulado La negación de Pedro. Vayan hasta Marcos capítulo 14 y por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Marcos capítulo 14. La negación de Pedro. Marcos capítulo 14, vamos hasta el verso 26. ¿Listas sus Biblias? Dice, y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro, una vez más tomando la batuta. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Vaya que era fanfarrón el pobre, ¿no? Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Algunos dicen, es que mire, los otros solo lo negaron 1 vez y 3 veces. Además, los otros no abrieron su boca. Pedro sí, por eso es que se recuerda este evento. Cierto, pero el hablar es lo que hacía repetidas veces que él fuera quien impulsara a los demás a hacer lo correcto. No lo estoy defendiendo, pero es una realidad. Verso 31. Mas él con mayor porfía decía, si me fuese menester morir contigo, no te negaré. Aquí se unieron los otros. También todos decían lo mismo. Casi suena algo como aquello de que el pueblo unido y los demás se unen. Verso 32. Y vienen al lugar que se llamaba Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos
entre tanto que yo oro. En casa van a leer verso a verso, pero esta vez vayan hasta el verso 54. 54. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio. Note que hay que aplaudir esto. Los otros no siguieron a Jesús. Pedro al menos sí fue tras él. Y hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Vayan hasta el verso 66. Y recalco, en casa, verso a verso. En el 66 reza: y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole dice: ¿y tú con Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó, diciendo: no conozco, ni sé lo que dices. Salió fuera a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Mas él negó otra vez. Poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, eres Galileo, y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar. Les explico. Esto de comenzó a maldecir significa que empezó a usar un vocabulario sucio. No es que el acento de los galileos no fuera diferente, en efecto lo era. Y su forma de hablar era como diríamos hoy, alguien del campo, el de los galileos. Pero estos no se referían a su acento o a la poca abundancia de términos muy académicos. Estos estaban hablando de que el hablar de Pedro era educado, era amable, era distinto. Entonces, Pedro, para confundirse con ellos, comenzó a usar ese vocabulario sucio. A eso se le llama maldecir, a usar un vocabulario sin educación. Y luego comenzó a jurar. Dicho de otra manera, empezó a usar incluso el nombre de Dios en vano, para tratar de confundirse en medio de ellos, que lo consideraran uno de ellos. Sigo: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto, lloraba. Hasta ahí leemos y lloramos. Señor, ruego tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer a través de ello. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Enriquezcamos este estudio y respondan esta pregunta. Si usted quiere desmoronar a un equipo, ¿a quién él va a seleccionar para destruir primeramente? Repito mi pregunta. Usted quiere desmoronar a un equipo, ¿a quién elige para tumbar primero? Algunos murmuran, pero les he escuchado decir al mejor del equipo. Otros dijeron al líder. Mejor levanten la mano y me sugieren, hermano, al mejor jugador. A ver, ¿quién más? Sí, al líder del equipo. Sí, hermano, al entrenador del equipo. ¿Alguna opinión más? ¿O hasta ahí nos quedamos? Tenemos a 3. Al entrenador, al líder del equipo y al mejor del equipo. Atentos. Si usted quiere desmoronar a un equipo, tumbe al líder, porque los demás se vendrán abajo. Pueden estar muy seguros de eso. Y atentos a lo que voy a decir. El líder casi nunca es el mejor del equipo.
casi nunca. Y raras veces aparece como entrenador. Muy, pero muy raras veces. Esto es como consecuente. Voy a explicarles por qué el líder no es el mejor del equipo. Es que el líder regularmente vive bajo estrés y tensión. Es una persona con muy mal temperamento. Y esa presión que pone sobre sus hombros o que le ponen sobre sus hombros lo convierte en una persona a veces muy poco amable. El equipo quiere resultados, no quiere amabilidad. Entonces él no está ocupado en ser amable, está ocupado en que el equipo obtenga los resultados. Eso lo pone nervioso, eso lo pone un tanto irritante. Y no es el más hábil porque es bastante independiente. En el campo espiritual y moral, esto se vuelve más grave porque al volverse independiente, también se vuelve independiente de su Dios. Es que el asunto es este: cuando el líder está en su trabajo, ya sea una arena deportiva o cualesquiera áreas de la vida, hay tanta presión en tantas direcciones hacia su vida que si él no se vuelve independiente de ese grupo, lo van a desmoronar fácilmente, porque llega alguien que con debilidad critica su esfuerzo. Otra persona no le critica pero no lo apoya. Otro más, pues no llega a la jornada laboral. Y son como variantes con las que el que está dirigiendo tiene que trabajar sin ellos. Eso lo hace independiente. Cuando no logra medir sus pocas habilidades, desarrolla independencia y se pierde delante de su Dios. Esto le estaba sucediendo a Pedro. No era el mejor de los discípulos. Si usted revisa uno a uno las características, y no lo estoy juzgando, nadie quiere estar muy cerca de un hombre con el temperamento de Pedro. A nadie le dijo el Señor: Satanás, apártate de mí. Nadie era tan boca ligera como este. Pero tampoco nadie dirigía como este. Entonces, si a alguien el enemigo tenía interés en desmoronarlo, era a Pedro. Porque si lo tumbaba, iba a tumbar a los otros. Y si usted quiere una prueba bíblica de lo que estoy diciendo, Jesús le dijo solo a Pedro: mira, el diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero cuando eso pase, regresa y anima a estos. Zarandear es un verbo en donde se va a purificar la arena. Se pone sobre una zaranda y se tira en bruto la arena. Va a caer abajo únicamente la arena fina, lo mejor. Entonces Jesús, en forma retórica, dijo a Pedro: mira, van a ponerte en una zaranda y van a sacar lo mejor de ti. Mientras están moviendo tu vida, vas a flaquear, tanto que cometerás una imprudencia de la que se hablará el resto de tu vida y después de tu vida. Y los predicadores parece que disfrutarán fastidiándote, porque vas a ser zarandeado. Pero después de eso, anima a los demás. Esto significa en simple español: si zarandean a los otros contigo, pero tú no te levantas para animarlos, esos no van a poderse levantar. Te necesitan a ti para que los empujes. Te necesitan a ti para que vean en tu rostro algunas cicatrices o en tu cuerpo cojear un poco, pero que a pesar
de esas heridas que llevas en tu alma, estás de pie. Ellos necesitan ver eso para ellos ponerse de pie. Así es que, si eso está claro, ahora puedo gritarme a mi propia vida y puedo compartirlo con ustedes en decir lo siguiente: hombre o mujer, si hoy por hoy usted está intentando dirigir algo en su vida, en su familia, en un ministerio, en un negocio, en una empresa o en un equipo o en cualquiera tipo de encomiendas, atiendan esto con seriedad. Satanás no está muy interesado en el resto del equipo. Está muy animado en fastidiarlo a usted. Es a usted al que quiere tumbar. Porque él sabe que desde que usted ha decidido convertirse en arena fina y empezar a luchar en su vida, otros de pronto están poniendo su mirada en cosas espirituales. Personas cercanas a usted en su familia o en su trabajo o donde quiera. Ellos de pronto están haciéndole preguntas a usted. Y a veces hasta se animan porque ahora usted tiene respuestas que antes nunca tuvo. Y son respuestas bíblicas. Tiene pasajes que compartir, historias que contar, que son bíblicas. Y eso provoca en otros un interés, una sed. Y ahora esos otros están deseosos de empezar a caminar por el mismo sendero. No es que le van a decir: mire, estoy tan animado con su cambio, estoy tan orgulloso de su ejemplo que quiero seguirlo. Nunca harán eso. Y mejor que no lo hagan, porque así usted va a mantener el perfil de humildad tal cual Dios quiere que mantenga. Pero aunque no lo digan, quieren hacerlo. Entonces Satanás estará muy deseoso de fastidiarlo y de desmoronarlo a usted. Va a pedir permiso para zarandearlo. Y no hay forma que usted evite esa prueba. Lo van a zarandear. Lo meterán en una zaranda en donde los problemas empezarán a venir, y solo hasta entonces, lo voy a repetir esto, solo hasta entonces usted sabrá si usted era un hombre que amaba a Dios con el corazón. Porque si usted pasa esa zarandeada y llega a convertirse en arena fina, entonces los demás verán sus cicatrices como un ejemplo de un hombre o una mujer que los problemas no son suficientes para desmoronar su vida, sino que usted ha descubierto que, fortalecido en el Señor, los problemas pueden convertirse en una catapulta para crecer un poco más. Y eso es lo que va a suceder. Ahora, si algunos de ustedes están a punto de decir: esa es la razón por la que yo no quiero ser líder de nada, que no me zarandeen porque yo estoy cómodo aquí. Mire, si usted tiene la suficiente insolencia como para pedirle a Dios o exigirle a Dios lo que usted quiere que Él haga con su vida, entonces llénese de la arrogancia, la malcriadeza y diga qué es lo que usted quiere. Y viva así. Pero si usted entiende un poco la filosofía del Evangelio, usted entenderá que nosotros somos siervos y que como siervos estamos supuestos a obedecer su llamado. Y también entenderá que el llamado de Dios siempre es un privilegio enorme. Así es que si usted ha recibido el honor de parte de Dios de dirigir algo,
usted y yo debemos entender. Número 1, nos van a zarandear. Número 2, Dios no nos permite pruebas mayores de las que podamos resistir. Número 3, cuando usted haya superado ese problema o esa circunstancia, usted tiene que convertirse en lo que Dios ya lo había seleccionado. Alguien que modele un camino a seguir hacia Jesucristo. No deseo perder de vista también a los que somos parte del equipo y tenemos el privilegio de tener cerca de nosotros a un líder que no es el mejor, ni siquiera se acerca una pizca a Pedro, y tampoco es alguien a quien admiremos o querramos elogiar, pero admitimos, aún con todas sus inhabilidades, sus incapacidades, es un líder. Bueno, usted y yo bien haríamos en orar por él y cuidar de él, porque él o ella finalmente no son de hierro, y el Señor va a ministrar su vida y lo va a fortalecer, pero usted y yo deberíamos de vez en cuando también poner nuestro hombro y decirle a esa persona: aquí estoy yo para apoyarlo. No es mucho lo que puedo hacer, pero si en caso puedo ser de ayuda, cuente conmigo. En cualesquiera áreas de la vida, en el núcleo de una familia, hay un hombre o una mujer que siempre están ahí como la persona que guía. Lo mismo sucede en un trabajo, en los ministerios ya no se diga. Usted y yo tenemos la responsabilidad espiritual de ser apoyo para esas personas. Ahora, tampoco voy a pasar de largo el error de Pedro. No es este estudio una dispensación para Pedro o una dispensa diciéndole: mire, usted es humano, usted hizo algo que todos lo hicieron finalmente. Hay que recalcar su error para no repetirlo en nuestras vidas. Y en honor a ello, les pregunto: ¿cuál fue el grave error de Pedro en esta historia? No mencionen otra. En esta historia, ¿cuál fue el grave error de Pedro? ¿Alguien quisiera sugerir? Hermano, atrás. Sí, es un grave error, porque parece que los otros solo lo negaron una vez, pero los otros solo lo negaron una vez porque se fueron como cobardes. Este al menos se quedó, los otros no. Así es que si vamos a ver entre los 12, bueno, entre los 11, este decide quedarse, los otros se largan. Bueno, como que eso no fue lo más grave. ¿Alguien más iba a opinar? Voy. Haber prometido algo que no cumplió es un error, pero creo que no es lo más grave en este caso. Sí, hermano. Sí, Oscar. Ocupar el nombre de su Dios en mano y empezar con su sucio vocabulario. Por cierto, ¿de dónde aprendió ese sucio vocabulario? Cuando era pescador. No, sí, eso no le costaba. Lo que le costó es quitarse ese vocabulario, pero soltarlo era cuestión de un poquito de cuerda. Sí, hermano. Autoconfianza. Probablemente por ahí está la gravedad. A ver, Miguel. No mantenerse, casi lo ha dicho. Hermana, atrás. Perdone. La soberbia, no creo. Finalmente. Sí, hermano, atrás. Negarlo. El último. Oigan, cuando ustedes vayan a casa, revisen con sumo cuidado. Descubrirán que Reza siguió a Jesús
de lejos. Pedro, como cualquier otro mortal temeroso, en su primera instancia lo negó, pero mire, no fue un cobarde. Si lo primero que hizo fue sacar al corvo. Y yo siempre sonrío con esta historia y no me canso de repetirla. Mire, un apóstol con corvo. Es como que ahora vengo con una pistola yo aquí a predicar. Pedro, ¿qué andabas haciendo con el corvo? Y lejos de amedrentarse, de inmediato reacciona y ataca. Este no actuó como un cobarde, actuó impulsivo, malcriado, pero no como cobarde. Y a eso le sumo, en medio de la turba, él no se larga como los otros 10. Él sigue a Jesús, pero lo sigue de lejos. Y van a empezar a encontrar otros detalles que uno se queda boquiabierto. Dice que se sentó con sus enemigos a calentar sus manos. Ay, yo le digo a Pedro, ¿qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre? Creo que Pedro me hubiese dicho, tenía frío. Ni siquiera me percaté de que esos eran mis enemigos. Para colmo de males, si querés pasar inadvertido, hablas como cristiano. Y cuando digo hablas como cristiano, es que no usas un sucio vocabulario, no maldecís, no haces chistes vulgares, intentás o luchás al menos por mostrar una actitud educada, amable. ¿Cómo no te ibas a anunciar que eras parte de ellos? Bueno, mientras veo todo esto, me grito a mí mismo y me digo, ¿cómo se me ocurre a mí creer que yo puedo mantenerme firme siguiendo a Jesús de lejos? Es absurdo. Su grave o mi grave error no va a ser negar al Señor, no va a ser el pecado más profundo en el que caigamos. El comienzo y la gravedad de esto es el primer paso. Y el primer paso equivocado es seguir a Jesús de lejos. Y si usted me dice, ¿de qué está hablando? Seguir a Jesús de lejos es cosas tan simples como el hecho, tiene ratos de que ya no lee la Biblia con pasión. Apenas y ora. ¿Desde cuándo usted no ensucia sus rodillas para hablar con Dios en forma reverente? Al culto apenas y viene. Algunos vienen y vienen a dormir. Siempre bromeo, despiértenlos ahora. Otros se han apartado del ministerio al que Dios los llamó. Mire, si usted me dice que no fue el Espíritu Santo el que lo llamó a ese ministerio, en buena hora, lárguese. Eso no es seguir a Jesús de lejos. Pero si usted está consciente de que Jesús lo llamó ahí, que Dios quiere que usted esté ahí, yo le pregunto, ¿de dónde ha sacado en su extraña manera de interpretar su propia vida que las cosas le irán bien? Hoy por hoy quizás le está yendo bien. Eso es seguir a Jesús de lejos. ¿Y sabe qué es lo que continúa al empezar a seguir a Jesús de lejos? ¿Alguien puede decírmelo en el texto que ya leímos? ¿Qué es lo que sigue? Después de los ejemplos que ya he dado, ¿qué sigue? ¿Hermana? Sí, pero hay algo antes de eso. Está en el texto que ya leímos y en lo que ya compartimos. ¿Qué es lo que sigue? No, puntualmente. A ver, Mauricio. Antes de volver. ¿Sí?
Esconderse, no. Siento que me acabas de decir que te andabas escondiendo, voy, pero no. A ver, Renato. No, la zarandeada no era por su error, era por ser líder. Sigifredo. Después de eso, Miguel, y ahí terminamos. No. ¿Con quién se sentó? Desde hace ratos usted ya no compartía con esas personas. Y usted no compartía con esas personas porque usted ya no se sentía cómodo. Personas con un vocabulario terrible, con bromas que le están diciendo que por qué no tiene 2 o 3 mujeres, que usted es un cobarde porque se deja mandar de su mujer, que por qué no le pega, que si no ha hecho nada la señora, pues le pegue por costumbre. Mire, algunos sonríen con cierta fantasía y deseo. O usted como señora, ¿qué ratos tiene de ya no platicar con esa su comadre que no hace más que hablarle de groserías, de telenovelas, de decirle que le pague a su marido con la misma moneda, que le quite dinero, que no le dé los vueltos? Mis ejemplos no son bíblicos, pero parece que son atinados. En cuanto a los no casados, ¿desde cuándo ya no ibas al cafetín en la universidad? Porque cada vulgaridad, y no porque te la llevabas de un santulón, eras parte de esa vulgaridad, pero desde que empezaste a estudiar la Biblia ya no estabas cómodo. Empezó a vestirse distinta a usted, hermana, desde que empezó a buscar del Señor. Los escotes pronunciados o tratar de insinuarse ya no era más parte de su vida. Ahora, poco a poco, sentándose en la mesa de sus enemigos. Les voy a dar una pista de la siguiente insinuación que el diablo le va a hacer en su vida, porque usted ya empezó a sentarse de nuevo con sus enemigos. Le dirán: mira, y vos que no sos cristiano. Y no se lo dirán los cristianos, se lo dirá la criada que aparece en esta historia. ¿Y vos qué haces aquí? Si los cristianos no vienen a la barra show. O quizás sí, ¿verdad? Aquí en El Salvador quizás sí, pero se supone que no. Mira qué raro, vi tu carro en ese negocio. No sé, hay tantos Toyota, pero ninguno que está roto de la parte de atrás. ¡Ay, que lo presté! Si usted decidió seguir a Jesús de lejos, tenga la seguridad. Uno de estos días, como si fuese la progresión de nuestro error, nos vamos a sentar con el enemigo y pronto nos va a enredar. Porque como lo dije hace unos minutos, hermano, las cosas buenas cuestan tanto habituarnos a ellas. Déjenme citar ejemplos. Es fácil seguir una dieta. Es fácil memorizar versos de la Biblia. Es fácil mejorar nuestro léxico. Es fácil hacer ejercicios todos los días. Y mire, uno llega al momento en que piensa: ya ese es mi hábito, necesito, quiero, me cuesta no hacerlo. Mentira. Aun cuando algunos ya tengan buenos hábitos, de pronto usted se encuentra frente al Pops y una banana split
con la crema chantilly, jalea de fresa, y usted tiene el dinero, dice, voy una para los dos, compartamos los tres. Y el otro dijo, vaya pues. Al ratito los que iban a compartir, bueno, y no que me ibas a compartir. ¿Y sabe qué pasa después de eso? Quiere otra el siguiente día. Y usted dice, pero si yo ya me había habituado a no comer esto. Es que caer en el error es tan fácil. Pero luchar contra eso cuesta tanto. Luchar contra las palabras, contra el temperamento, con no ir a ese sitio, con cambiar los programas de televisión, quitar la pornografía. Eso es una lucha. Pero resulta que ahora nosotros estamos ahí de nuevo, porque creemos que podemos seguir a Jesús de lejos. No se puede. No se puede. No se puede seguir a Jesús si usted no toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón. No se puede seguir a Jesús si usted no se bautiza. Estará con un pie dentro y otro fuera. No se puede seguir a Jesús si no toma la decisión. Bueno, y aquí tanta gente que habla de servir al Señor e involucrarse, y yo, ¿por qué no? Exacto, ¿por qué no? Lo otro es seguir a Jesús de lejos. Y puedo hablar un poco más de Pedro, el que negó a Jesús, pero ya basta. Mejor voy a hablar de Pedro, el que corrigió su error. Porque cuando empezamos a estudiar la historia que sigue, que es en el libro de los Hechos, descubrimos, mire, Pedro, dice un historiador secular, que cayó en un estado depresivo severo, en honor a que no se dice de los otros que estuvo llorando. Este historiador secular dice que fueron 3 días amargos para Pedro, que lloró incansablemente, no por la muerte de su Señor, aunque eso era la causa desencadenante. Él estaba totalmente deprimido por sentirse un cobarde, por haber negado a su Señor en la manera que lo hizo, por sentir que él no había pasado esa prueba en la zaranda. Eso lo tenía hecho pedazos, como quizás a usted y a mí nos tiene ahora nuestro propio pecado haciéndonos sentir miserables. No solo pecamos, sino que además ahora estamos siguiendo a Jesús de lejos, con la supuesta racionalización de que yo ya no me involucro porque pequé. No, yo mejor me mantengo de lejos porque soy un mal ejemplo para las cosas espirituales. No, yo mejor de lejos porque no quiero ser un hipócrita. Usted no se da cuenta que es como haberle puesto aceite a un tobogán y usted lanzarse en ese tobogán. No lo va a detener nadie, es un abismo sin fondo. Dice el libro de los Hechos que cuando le llevaron la noticia a Pedro que su Señor había resucitado, corrió incansablemente para ver la tumba, y llegó antes que él otro de los discípulos, porque él ya era mayor en edad. Entonces puedo imaginar su cansancio, su cuerpo no le daba la fuerza que el otro muchacho que llegó primero. Pero esa no es suficiente. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿recuerdan en esa historia quién fue el primero en bajarse y empezar a predicar al Jesús resucitado? El cobarde, el que negó a su Señor, el que estaba deprimido, el que estaba frustrado, al que todos recuerdan como el que negó a Jesús. Bueno, la tradición equivocada, hasta le ponen un gallo al pobre Pedro. O sea que si algunos de ustedes quisieran un equipo y le quieren poner un logo, pónganle el gallo de Pedro.
¿Por qué no lo recuerdan por esto? Que fue el primero en ponerse de pie y empezar a predicar. No dijo en ese momento, miren, podrían disculparme, yo soy el cobarde, yo soy el del gallo, pero quiero contarles algo. No, con la unción del Espíritu Santo empezó a hablar de su Jesús y hubo una obra increíble del Espíritu Santo en esta gente. Creo que esto se parece a aquella hermana que vino después de un culto y me dijo, pastor, tengo una prima que tiene 2 o 3 títulos universitarios. Le he estado hablando de Jesús y es una mujer tan académica y tan incrédula que yo ya no tengo palabras. Pero le dije que si podía venir a la iglesia y que si podía hablar con usted y me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿y por qué no la trae y usted le habla de Jesús? Ella insistió, es que fíjese que mi prima conoce mi vida pasada y las cosas que yo hice en esa vida. Entonces, ¿con qué solvencia yo le voy a hablar a mi prima de lo que el Señor puede hacer? Si usted cree que puedo ser de bendición, para mí es un honor, es mi trabajo, tráigala. Nos pusimos de acuerdo, vino a una reunión y en esa reunión, con cierta soberbia en su respirar, me dijo, mire, predicador, le voy a ser muy honesta en el inicio de nuestra conversación. A mí los religiosos me caen mal, me dijo. Y usted no es la excepción. Ya lo oí predicar y no me gusta, me dijo. Estoy aquí, me dijo, por el cambio que Dios está haciendo en mi prima. Eso es lo que me ha traído. Si usted tiene algo que decirme alrededor de eso, lo voy a escuchar con atención. Yo sonreí y le dije, ¿por qué no mejor llamamos a su prima y se lo dice? Si usted quiere, me dijo. La prima estaba esperando, entró a la oficina y dije, repítalo. La prima empezó a llorar. Y entonces yo insistí, vaya hermana, dígale lo que usted quiere decirle, porque ella a mí yo no le caigo bien. Entonces ella, sollozando, le dijo, mira, es que yo no sé cómo decirte que abras tu corazón a Jesús, que yo te amo como mi hermana y que no sé qué hacer y por eso creí. Allá en la casa lo hubiéramos hecho, le dijo, oremos. Y todavía me dijo a mí, a ver, predicador, diríjanos usted, me dijo. Yo pensando y con la gana, y no que le caigo mal pues, pero eso no era importante, ya no era importante. Oramos, se convirtió, sirvió en esta iglesia 2 o 3 años, luego se fue del país, me sigue escribiendo, testificando cómo el Señor la está usando en otro país, en la iglesia en donde ahora está. ¿Quién fue el instrumento? Fue su prima. Alguien que no estaba pensando en sus errores del pasado, sino en lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que ponen su vida para su servicio. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ella nos ministra. Perdóname por las veces que me puedo identificar tan bien con Pedro, pero en sus errores, no en sus virtudes. Pero gracias, Señor, porque veo lo que puedes hacer con un hombre o una mujer cuando se arrepienten y desean corregir. Ayúdame ahora a ser un instrumento de bendición para otros y que quede claro en mi mente que no puedo servirte de lejos, que es un absurdo, que debo tomar mi cruz y seguirte. Y Señor, si hay personas a las que les hablaste es igual que a mí, gracias. Y si hay alguien sin Jesús, toca su corazón. Mientras oran, rostros inclinados, ojos cerrados. No importa cuántas veces usted vino a la iglesia, si usted no ha recibido a Jesús, usted no es salvo. Usted está siguiendo a Jesús de lejos
hombre o mujer, joven o adulto, ordenado o no, necesitamos a Jesús. Si alguien esta mañana dice, yo entiendo eso, quiero seguir a Jesús de cerca y abrir mi corazón con fe, donde está, levante su mano en señal y déjeme orar por usted. Baja de inmediato su mano, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que dice, yo también quiero hacer esa oración? Ya basta de intentar seguir a Jesús de lejos. Quiero hacer esa oración, quiero tomar ese paso de fe, ese valor. ¿Dónde está? Levante su mano. Alguien más que recibe a Jesús. Alguien más que toma el coraje y el valor para levantar su mano y hacer la oración. Ahí donde está. Alguien más. Señor, gracias por aquellos a quienes tú has llamado y te han escuchado. Te ruego por los que aún no obedecen tu voz. Ten misericordia y dales otra oportunidad, Señor. Y aquellos a quienes ya nos diste la oportunidad y hemos abierto nuestro corazón a Jesús, ayúdanos a seguirte de lejos y no cambiar ese camino. Gracias, en tu paz nos despedimos. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y que Dios nos bendiga a todos.